Buenas noches. Voy a sacar el micrófono, permiso. Sé que no le gusta a los sonidistas. En la iglesia también me dicen, no, el micrófono si ponen el pie acá es para algo, para que lo use el pie. Pero bueno, prefiero estar acá porque de paso también quería mirar la pantalla, ir viendo algunas cositas. Hoy vamos a hablar, y el próximo jueves vamos a hablar acerca del calvinismo. No sé si muchos han escuchado este tema. Yo creo que sí, porque ha impactado mucho en nuestras asambleas. Actualmente hay muchas iglesias que están siendo atacadas por este tema. ¿El calvinismo es bueno o malo? Vamos a ir viendo un montón de cosas. ¿Es bendición o no? Un montón de preguntas que quizás vos tenés para hacer. Pero al principio vamos a ver un poquito cuál es el objetivo de estos dos jueves. Mira, yo lo que quiero que en estos jueves vos te des cuenta de algo. Que lo principal en la vida es servir al Señor y respetar de acuerdo a la palabra de Dios qué cosas Él nos manda. Una de las cosas que Él nos manda es guardar la unidad. Y como punto principal es algo que vos y yo tenemos que tener en cuenta esto, el guardar la unidad. Está bien. Entonces, si uno tiene en cuenta este punto, va a trabajar en función de un objetivo, que es guardar la unidad. Por eso quiero que prestes atención, que tiene que ser el objetivo también en tu vida y en la mía, de guardar la unidad. Esto no implica que estemos de acuerdo en un montón de cosas y en otras no. Vamos a ir viendo en qué cosas por ahí vamos a estar de acuerdo, pero quisiera comenzar diciéndote algo que este grupo habla o tiene como uno de los puntos principales. Es una doctrina que es la doctrina de la gracia. Nosotros tenemos muchas doctrinas. Doctrina es enseñanza, muchas enseñanzas en la Biblia, pero ellos recalcan una que tiene que ver con la gracia de Dios. Y dentro de la gracia de Dios empezamos a ver un montón de cosas, al igual que nosotros. Es difícil separar este término de calvinismo porque la verdad que vos y yo somos calvinistas, porque compartimos algunos pensamientos de esta línea. Voy a tratar de ser sencillo y explicarte algunas cosas con claridad, pero muchas son bastante difíciles de explicarlas porque lleva una teología muy profunda. Hace 3 años que estoy yendo al instituto en Villarreal. Y hace 3 años que estamos viendo en distintas materias, en distintos horarios, distintos temas que tienen que ver con el calvinismo. Porque el calvinismo afecta la iglesia, la salvación, la predestinación, Israel y un montón de puntos que no vamos a poder tratar todos esos, pero cada uno de estos tiene distinta manera de verse, distintas posturas basadas en la palabra de Dios, con una teología correcta, de acuerdo a donde te pares. Si vos te parás desde el punto de vista calvinista, decís, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia, pero decís, bueno, yo soy hermano libre y me pongo en el medio y miro para un lado y digo, estoy de acuerdo con esto, pero hay otro grupo que es el arminiano que vamos a ver y dice, también estoy de acuerdo con esto, entonces me pongo de este lado. ¿Y qué? ¿Dónde estamos? Acá. Tenemos que ver que vos y yo tenemos que tener una convicción de lo que dice la Biblia y vos y yo tener la convicción de qué cosa creemos y qué no creemos. Cuando vos tengas la convicción de qué cosas crees de acuerdo a la palabra de Dios, porque vos las estudiaste y vos tenés esa convicción, nadie te va a mover de ese lugar. Solamente el Espíritu Santo puede cambiar esa manera porque quizás estés equivocado. Pero cuando haces una hermenéutica correcta, vas a llegar a la enseñanza correcta. ¿Qué es hermenéutica? Hermenéutica es una manera de estudiar la palabra de Dios. Hay varias maneras de estudiar la palabra de Dios. A ver, algo muy sencillo. Uno cuando va al mar empieza a nadar. Y uno dice, ¿cómo nada? Y el que no sabe nadar, nada, y golpea y se queda en el mismo lugar y las olas lo van y lo llevan. Pero el que sabe nadar, ¿qué hace? Empieza a bracear, se mete por abajo, sigue braceando y va. La hermenéutica es eso, saber estudiar la palabra de Dios. Es empezar, ¿no es cierto?,
de a poquito, pero cuando uno llega a conocer cómo se bracea y todo eso, se va correctamente y van a darnos bien. Lo mismo pasa con el estudio de la palabra de Dios. Uno cuando recién se convierte empieza a conocer algo de la palabra de Dios por medio de discipulado y un montón de cosas, pero después empieza a tener un estudio más profundo. Empieza a escuchar a gente que sabe más y uno va aprendiendo mucho más. Y cuando uno aprende mucho más puede en su casa empezar a estudiar y correctamente ir conociendo un poco más de la Biblia sin equivocarse, porque uno aprendió bien una forma de estudio. La hermenéutica es eso, una forma de estudio para llegar correctamente a la enseñanza que la palabra de Dios dice. Pero no alcanza solamente eso para ver distintos temas del calvinismo. Hay que hacer una exégesis. Dice, uy, qué palabra más complicada. ¿Y qué es eso? Bueno, cuando alguien nada bien, tiene la posibilidad de que de empezar a zambullirse, y cuando se zambulle empieza a mirar y dice, mira lo que hay abajo del agua, mira aquello, mira lo otro. Empieza a ver otras cosas que cuando nadás por arriba no ves. La exégesis es eso. Empezar a ver esas cosas que antes no podías ver porque estabas braceando, que estabas aprendiendo, pero cuando aprendes empezás a disfrutar otras cosas. Bueno, la exégesis es eso, estudiar versículo por versículo y empezar a desgranar ese conocimiento que tenés por medio de la palabra y por medio de una hermenéutica, un estudio correcto. Hay varios tipos de hermenéutica. Perdón que utilice esas palabras, pero son necesarias. Hay varias formas de estudiar la palabra de Dios. Nosotros decimos, los hermanos, que nuestro modo de estudiar la palabra es histórico, gramático, literal. ¡Wow! ¿Qué es esto? Es todo teología, estudiar la palabra de Dios. Y cuando uno va profundizando va viendo estas cosas. Histórico porque nos aferramos exactamente a lo que es la historia, vamos viendo. Gramatical es porque le damos mucha importancia a cada una de las palabras, cómo está escrita, si es alegórico, si es una parábola, si es lo que sea. Empezamos a profundizar en la parte gramatical en cada una de las cosas. Y literal, porque entendemos que el concepto es claro. La palabra dice esto, bueno, tenemos que buscar eso. Hay otras maneras de estudiar la palabra y ahí empiezan los grandes problemas. Hay distintos métodos de interpretación. Cuando uno ve la línea reformada o calvinista, vamos a ir agregando otras palabras, no, la reformada o calvinista, que es lo mismo, empieza a ver que hay otro tipo de estudio en la palabra de Dios, que es un estudio alegórico. ¿Qué es esto? Cuando uno estudia la palabra de Dios, dice, bueno, un suponer, vamos a Juan 3:16, ¿quién lo sabe? Rápido. Bien, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿El mundo quién es para nosotros? Todas las personas. Dios amó a todas las personas. Desde nuestro punto de vista, que es gramático, histórico, literal, entendemos que ese mundo tiene que ver con todas las personas. No con un mundo de tierra, sino con todas las personas. Pero cuando uno va al estudio alegórico, dice, bueno, acá no se está refiriendo solamente a todos, se está refiriendo exclusivamente a todos los que van a creer en Jesucristo. A ver, ¿cómo es esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que los que van a creer en Jesucristo, ¿cómo cambia? Porque ya no son todos los que pueden llegar a creer, solamente algunos. Ahora, ¿dónde está el cambio? En una forma de estudio donde ese versículo para una persona dice una cosa y para otra dice otra. Ahí está el gran problema que muchas veces tenemos con este tipo de interpretación, que no es la misma. ¿Por qué? Porque tenemos de entrada un método de estudio, una forma de estudio, una hermenéutica distinta. Y eso nos complica. Entonces uno tiene que decir, a ver, entonces tengo que ver cómo estudio yo la palabra de Dios. Sí. Una de las cosas que vos tenés que tener en claro es cuando vos estudias la palabra de Dios, ¿qué método usás? Nosotros usamos que creemos y entendemos a la luz del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, que es el correcto.
Aunque muchas veces, y lo digo con mucho temor, cuando uno estudia la palabra de Dios y hay pasajes grises, nosotros tratamos de hacer encajar eso a nuestra teología, que no debería ser así porque cuando es gris no sabemos, y bueno, el día de mañana cuando estemos delante del Señor, quizás el Señor nos revele eso, o quizás no, pero no tratar de forzar eso para que calce de acuerdo a nuestra teología o hermenéutica. Entonces, viendo esto, al menos vamos a empezar a ver por qué tantas diferencias. El tema de la gracia, la doctrina de la gracia, es un tema fundamental para ellos. La gracia de Dios. Hay varias cosas que los hermanos calvinistas, y digo hermanos porque estoy convencido que son hermanos, interpretan o separan de distinta manera. Cuando uno ve cómo miran a Dios, uno dice, bueno, empiezan a mirar los atributos de Dios. Y los atributos de Dios son muchos, pero muchas veces se hace hincapié en algunos de los atributos de Dios y se deja de lado otros. Dios es un Dios de amor, sí, nosotros decimos eso, pero Dios es justo. Y como justo, la justicia hace esto. ¿Qué cosa? La dureza de Dios. Y empiezan a ver otras características que decimos, ¿dónde está eso? A nuestro entender no puede ser Dios así. Y empezamos a mirar de distinta manera un montón de cosas, dándole más importancia a una que a otra. Dios, dice la palabra de Dios que Él no tiene sombra de variación. Él no cambia, Él es igual. Y cuando empezamos a mirar las características de Dios, Dios siempre es igual. No es más grande en una parte y en otra no. En la justicia de Dios, que es más amplia y donde vemos que Dios es más justo y donde Dios es menos amoroso. Aunque a veces nosotros exageramos también el amor de Dios, pero la realidad es que Dios es justo y amoroso. Y cuando uno va viendo las características, son siempre las mismas. No una más grande ni una más chica. Entonces empezamos a ver esta doctrina y dice, esta es la fundamental, la más importante. No hay doctrina importante en la Biblia. Son todas iguales. Cuando vos estudias la palabra de Dios, es todo lo mismo. Pasame, no sé cómo va a ser acá, pasame una si te voy a decir. Bien, el calvinismo, ¿es una maldición o una bendición? Una pregunta que muchas veces nos vamos a hacer y la realidad para aquellas iglesias que se han dividido por causa de esto, ¿qué opinan que? Una maldición. Han dividido la iglesia, se han peleado los hermanos, se han alejado, terminamos todos mal, enojados porque no entendemos a la luz de la palabra de Dios lo mismo, cada uno interpreta a su manera. Y empezamos a mirar todo eso y decimos, en vez de ser una bendición el hecho de estudiar la palabra de Dios, se convierte en una maldición. Las iglesias que son de la línea reformada o calvinista, mayormente son las iglesias presbiterianas o reformadas. Las presbiterianas, no sé si tienen idea de quiénes son. ¿Vieron los coreanos? Mayormente los coreanos, las iglesias coreanas, son de esta línea. ¿Qué son presbiterianos? Tienen un presbiterio, un grupo de ancianos que se encargan de la dirección de la iglesia, igual que nosotros, sí, igual que nosotros. Tienen un rol, la mujer, igual que nosotros, igual que nosotros. Tienen escuelita dominical, igual que nosotros, sí, igual que nosotros. ¿En qué cambia entonces, si son igual que nosotros? Cambia en la forma de estudiar la palabra de Dios. Y al estudiar de una manera distinta la palabra de Dios, hay muchas cosas que no vamos a coincidir. Vamos a ver después qué cosas no coincidimos. Pero tengan en cuenta esto. En primer lugar, los presbiterianos. Hay otros que son los bautistas. Los bautistas también son reformados, no todos, pero una mayoría tienen esta postura reformada, calvinista. Hay bautistas que son calvinistas de 5 puntos que ya se llaman directamente bautistas reformados. Hay otros que son moderados, que son de 4 puntos y son bautistas clásicos. Vamos más para acá y ya tenemos los bautistas renovados, que ya es más de la línea pentecostal. Y bueno, podemos seguir. Pero para tener una idea en cuanto a esto. ¿Y los hermanos libres? ¿También tenemos reformados? Sí, también hay. La realidad es esa. Hay hermanos libres que son de 2 puntos
¿Qué es eso? Vamos a verlo después. De 3 puntos, de 4 y de 5. Para tener una idea. Nada más, solamente para ver hasta dónde afecta el tema del calvinismo. Por eso decíamos que los hermanos libres también, en algunos puntos, tenemos una convicción o tenemos la misma idea que Calvino. Que vamos a ver quién era. No era un mal tipo, tenía sus cualidades. Entonces, habíamos mencionado la hermenéutica que tenemos que tener, que es el método de interpretación, y ahora seguimos con la otra. ¿Quién era Calvino? Bueno, Calvino era un reformador. ¿Se acuerdan? Lutero, este año cumplimos 500 años de la Reforma. Calvino era un reformador. Lutero era un reformador. Hombres que se pusieron en contra de la Iglesia Católica en cuanto a los distintos dogmas que la Iglesia tenía. La Iglesia hacía lo que le parecía, como quería. ¿Se acuerdan? En esa época se cobraban indulgencias. Alguno sabe lo que es eso, ¿no? Pagar para el perdón de los pecados. Iban y se confesaban y bueno, le daban plata y el cura le perdonaba los pecados de ahora y por ahí algunos más que podía hacer, todo por plata. Entonces Lutero estaba en contra de eso. Lutero comienza con esta reforma, pone las 95 tesis diciendo, bueno, en estas cosas yo no comparto con la Iglesia Católica. Estoy en contra de todo esto, hago una reforma, quiero cambiar esta manera de pensar de la Iglesia Católica. Más atrás, este hombre empieza a seguir las ideas de Lutero. Dice, yo estoy de acuerdo con Lutero, porque yo no comparto lo mismo que está haciendo la Iglesia Católica, todo este desastre que está haciendo. Con una gran diferencia, que este hombre era mucho más estudioso o con muchas más posibilidades también de poder transmitir estas ideas por el poder que tenía. Las relaciones, los contactos que tenía Calvino eran muchos. Por lo tanto, ese poder también lo ayudó en toda su manera de conducirse y en toda su teología. Él era un capitalista que también uno empieza a ver y cuando estudia todo el tema del capitalismo era parte de esto. Conocía un montón de cosas, él había estudiado en escuelas importantes, él había sido instruido en la parte de católica, pero también después estudió Derecho, Ciencias Humanas y empieza a conocer un montón de cosas. Y cuando uno ve ese conocimiento que él tenía también, empieza a tener un conocimiento en la palabra de Dios, donde se empieza a cimentar. A los 26 años, Calvino ya había escrito un libro de más de 300 páginas de doctrina, enseñanza bíblica. Cuando termina sus días, ese libro se convirtió en 4 libros de doctrina, donde nosotros podemos estudiar y vemos un montón de cosas que compartimos. Un montón de cosas teológicas que compartimos. Pero no somos calvinistas. Entonces, cuando uno ve todas esas cosas, dice, ¿valió la pena de la vida de este hombre? Sí, valió la pena. ¿Se equivocó? Sí. Participó en la muerte de gente también. Como hombre se equivocó. Pero también vemos cosas buenas que hemos podido hoy conseguir gracias a un hombre que se dedicó a estudiar la palabra de Dios, a profundizar en distintos temas doctrinales. Y ese es un desafío para vos y para mí. Él con 26 años escribió un tomo, después escribió muchos más. Pero ¿estás animado vos también para poder escribir quizás algún día algo? Un gran problema que tenemos los hermanos es que no hay literatura en contra del calvinismo. El calvinismo no que enseñó él, sino que enseñaron los seguidores de él. No hay. Si vos me decís material calvinista en literatura, te puedo decir un montón. Tengo una librería y te puedo decir un montón. Sproul, MacArthur, empezás a mencionar de la época de antes y empezás a ver toda la línea puritana y un montón de autores que uno ve la cantidad y decimos, bueno, ¿y de las nuestras cuántos hay? Y está Carballosa, y está Pérez Milio,
¿Y quién más? Y McDonald's, y ahí nomás, entre estos tres, y uno más por ahí, y no hay más. Ahora, ¿cuántos hombres se han dedicado a enseñar esta doctrina? Y muchos puntos por ahí están equivocados, pero son excelentes en otras cosas. No podemos descartar a un Spurgeon. No podemos descartar a Jonathan Edwards. No podemos descartar a hombres que han enseñado un montón de temas bíblicos con excelencia porque en algunos puntos estaban equivocados. Entonces tenemos que saber identificar qué estamos leyendo. ¿Por qué? Por nuestra línea hermenéutica. ¿En qué cosas nos vamos cimentando? Y es un desafío, hermanos y hermanas, no solamente para los hermanos, para las hermanas, a estudiar y a ponerse a escribir acerca de distintos temas con profundidad que vos estés estudiando. Quizás pueda salir de la iglesia alguien que tenga esa capacidad y hay que animarlos a estudiar y a escribir para bendición de otros en otros lugares, en otros tiempos, por conocer un poco más de la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, un versículo que es muy conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay que prepararnos. Y para prepararnos demanda tiempo. Yo no sé si venís a la iglesia a estudiar los jueves, es fabuloso. Pero también te animo a que sigas estudiando en tu casa. Darle un tiempo al estudio, porque si te quedás solamente con los jueves, te vas a morir de hambre. Vas a ser un desnutrido, una desnutrida, por poco alimento. Es un desafío para vos y para mí estar estudiando en casa, darle un tiempo todos los días. Este hombre le daba mucho más tiempo, porque vivía para eso, estudiar, todo eso, y en eso que estudiaba fue descubriendo cosas que fueron de bendición para su vida y para nuestra vida. Seguimos. ¿Vieron ese es alguno de los detalles de su historia? Después, si quieren, les dejo el PowerPoint. Pero bueno, el calvinismo es una cosmovisión que enfatiza la soberanía de Dios. Este es un término que es muy utilizado, que es la cosmovisión. Es una manera de ver las cosas muy amplia. Después vamos a ver eso. Pero tiene que ver con relación a la soberanía de Dios. Y esto es muy claro. Dios es soberano. ¿Es real? Sí. ¿Compartimos eso? Claro que sí. Pero ¿desde qué punto es soberano? ¿Desde el punto que Él elige quién va a ir al infierno y quién no va a ir al infierno? No, ahí no compartimos. Y así un montón de cosas. La soberanía de Dios, ¿la entendemos? Sí que la entendemos. Él puede hacer lo que quiere, sí. Pero también entendemos que en la palabra de Dios Él hace cosas maravillosas para con todos. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay posibilidades. Para todos, sí, para todos. El evangelio es para todos, es para todos. No todos quieren escuchar, no todos quieren aceptar. Hay una decisión individual del hombre. Eso es lo que nosotros entendemos. De aceptar o rechazar el evangelio de Cristo. Para la línea calvinista no, vos ya estás elegido. O sos salvo o estás condenado. Si vas a creer, vas a creer. Y los más extremistas ya ni siquiera predican el evangelio, porque ya estás elegido de antemano y Dios de alguna manera te va a hacer llegar a sus pies. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta muchas de estas cosas. Lo segundo, estas doctrinas también son conocidas como los 5 puntos del calvinismo. Vamos a ver que son importantes estos 5 puntos, pero no son los únicos. Hay otras cosas más aparte de los 5 puntos. 5 puntos son base para ellos, pero hay otras cosas más que ellos tienen en cuenta que tenemos que ir viendo. ¿Da lo mismo ser arminiano o calvinista? Esto para después. Arminio era alguien que escuchó las enseñanzas de Calvino. Y cuando escuchó esas enseñanzas, dice, esto no está bien. Y empieza a indagar. Dice, pero esto no lo dijo Calvino. No, los seguidores de Calvino hicieron todos estos 5 puntos, no Calvino. Calvino en ninguno de sus libros menciona 5 puntos.
menciona un montón de temas y quizás dentro de todos esos temas están los 5 puntos, pero él no hace hincapié en los 5 puntos que la mayoría de los calvinistas hoy en la actualidad enfatizan. Calvino estudió mucho de distintos temas y no enfatizó puntualmente en estos 5 puntos. Sí dio un conocimiento de varios de ellos, pero no hizo hincapié en cuanto a esto. Entonces Arminio dice, yo no comparto esto, yo creo esto, y pone otra postura opuesta. ¿Y dónde estamos nosotros? Bueno, yo creo que estamos en el medio. Ni acá, ni acá. Ah, eso es fácil, ponerse en el medio. No, es más complicado, porque es decir, yo acepto 2 de esta, 2 de esta. Yo creo esto y esto, pero esto no lo creo y esto tampoco. Es ponerse en una tercera postura. Yo creo que los hermanos libres se han puesto en una tercera postura. Muchos de los que estudian verdaderamente y dicen, no, yo no creo todo de acá ni todo de acá. Yo tengo esta convicción. Espero que estén de acuerdo. Me están mirando feo, ¿no? Bien, seguimos. Cuando decíamos de lo que es la cosmovisión desde el punto de vista de los hermanos calvinistas, es un esquema conceptual que contiene nuestras creencias fundamentales, siendo el medio por el cual interpretamos y juzgamos las realidades. ¿Qué quiere decir esto? Miren, ellos miran todo el panorama y cuando hacen esa mirada de cosmovisión, empiezan a aplicar este tema de la gracia de Dios, la soberanía de Dios, la predestinación de Dios y todos esos 5 puntos en cada cosa, en cada área. Entonces su cosmovisión está basada en estos puntos. Mientras que nosotros, los hermanos, ¿qué hacemos? Nosotros miramos el Antiguo Testamento y decimos, estudiamos todo el Antiguo Testamento, miramos la época en que el Señor Jesús estaba, miramos el Nuevo Testamento y nuestra enseñanza tiene que tener relación con el Antiguo, con la época del Señor Jesús y la iglesia de Hechos y con la continuación de Pablo, de Pedro y todo lo que nos fue enseñando. Tiene que haber una relación. Vamos a un punto que es la iglesia, al menos para ir tocando. Seguro que me van a faltar un montón de cosas y ustedes vayan pensando y por ahí si me salteo algo, me tienen que preguntar algo después, díganmelo. Pero les doy un ejemplo en cuanto a lo que es la iglesia. Israel fue el pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Bien? ¿Sí? Es el pueblo elegido por Dios. Dios eligió un pueblo. ¿Por qué lo eligió? Porque Él quiso. El más insignificante. Pero Dios quiso que ese pueblo sea luz. Y le dio muchas bendiciones. Pero cuando vemos la historia de Israel, Israel se fue alejando de Dios. Y fue dejando de lado a Dios. Y esa luz que tenía que ser se apagó. Y cuando se apagó, Dios dijo, bueno, Israel no está cumpliendo el propósito que yo quiero. ¿Y qué hizo? Dice que eligió nuevamente a otro pueblo, que es la iglesia. Pero con una diferencia. Antes había elegido a un pueblo que era el pueblo suyo, Israel. Ahora dice, voy a elegir un pueblo y lo voy a conformar de gentiles y judíos. Ese pueblo de gentiles y judíos es la iglesia. La iglesia no es la continuación del trabajo que tenía que hacer Israel. Es un nuevo pueblo. Porque Dios sigue teniendo misericordia del pueblo elegido. Y siempre hay un remanente fiel a lo largo de la historia. No sé si te pusiste a ver, pero siempre, en todos los momentos difíciles de Israel, siempre había un remanente fiel. Y va a seguir habiendo un remanente fiel en lo futuro. Por lo tanto, nosotros decimos que Israel y la iglesia no es la misma cosa. Los calvinistas dicen que es la misma cosa. Y al decir que es la misma cosa, aplican un montón de promesas que fueron hechas para el pueblo judío a la iglesia. Y no puede ser así. Porque uno empieza a ver y dice,
algunas sí y otras no, porque cuando empezamos a ver, dice, te voy a dar toda esta tierra. ¿A quién le va a dar la tierra? ¿A la iglesia? Si la iglesia es algo que Dios preparó con un propósito espiritual y celestial, no con un propósito terrenal, que sí era Israel, para hacer luz en la tierra. Entonces empezamos a ver las diferencias que hay. No podemos aplicar esa misma enseñanza diciendo, la iglesia es la continuación de Israel, ¿no? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Por medio de ir estudiando versículo a versículo en cuanto a la iglesia y en cuanto a Israel. Hay diferencias. Dios no trató de la misma manera a Israel que a la iglesia. Dios no tiene el mismo propósito para Israel que para la iglesia, porque la iglesia, ¿qué es? Es la esposa de Cristo y un día va a estar con Cristo y va a ser raptada para estar con Él y va a pasar las bodas del Cordero y va a pasar un tiempo hasta que Él venga y en el mientras tanto aquel pueblo, que es Israel, va a cumplir su propósito, el remanente fiel. Va a seguir predicando los 144.000, entramos a la gran tribulación, después viene el milenio. Esa manera de interpretar que nosotros tenemos, ellos no la tienen. Porque no creen en el milenio, son amilenialistas. No creen que va a haber un milenio. No creen que va a haber una parte en la cual la iglesia va a ser raptada y va a estar con Cristo. Y ¿cómo no puede decir? La Biblia dice eso. Bueno, de acuerdo a la manera de interpretar, uno puede sacar esas enseñanzas. Yo no sé si le estoy explicando o le estoy haciendo un matete más grande a la gente. Pero yo les quiero mostrar distintas cosas. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a convivir con hermanos que tienen esta distinta manera de interpretar la palabra de Dios, uno va a defender su postura y otro va a defender la suya. Y uno va a decir, no, pero la Biblia dice esto. Y es verdad lo que dice. Y otro va a ponerse al otro lado y va a decir, no, la Biblia dice esto. Y te miran con versículos y pasajes y un montón de cosas. Y llega un punto que nos empezamos a pelear porque estamos hablando de lo mismo, mirándolo de distinta manera. Y muchas veces perdemos el objetivo principal que habíamos dicho al principio, la unidad. Se rompe la unidad. Una de las cosas que nos enseñan en el instituto es, el calvinismo y el arminianismo, ¿saben qué es? Es la vía del tren. ¿Vieron? Las vías del tren están separadas y unidas por durmientes. Pero cuando uno ve la vía del tren con un tramo muy largo, allá a lo lejos, ¿qué pasa con las dos vías? ¿Se ven dos? Se juntan. Cuando estemos allá en la eternidad, vamos a estar los dos, el calvinismo, los calvinistas y los que no somos calvinistas. Los arminianos también van a estar, aunque crean que la salvación se pierde. Pero van a estar también, porque si verdaderamente creyeron en Jesucristo como su Salvador personal, si la obra de Cristo hizo efecto en la vida, el Espíritu Santo regeneró, hizo nueva persona, van a ser salvos. Van a estar. Ahora en ese proceso que vamos como las vías del tren, hay cosas que nos están uniendo y con firmeza. Y lo que tenemos que hacer es ajustar esas cosas que nos unen, aunque estemos separados. Muchas veces mi discusión con algunos hermanos es decir, los pentecostales son primos nuestros, pues no son hermanos. Son primos, y algunos primos lejanos, cuando más lejano mejor decimos. Pero la realidad es que si Cristo murió en la cruz, murió por ellos también. Y si ellos creyeron en Cristo, ellos van a estar en el cielo. Ahora, la manera de interpretar de un pentecostal y de un hermano libre, ¿sabes qué? Es la misma. Es gramático, histórico, literal. ¿Y cómo puede ser que hemos hecho tanta diferencia? Por los dogmas, por la forma de interpretar. Cada uno interpreta como quiere. Por eso también tenemos un montón de iglesias pentecostales. Fíjense que los hermanos libres, dentro de todo, podemos tener 2, 3 tipos de hermanos libres dentro de la línea. Pero si uno busca un pentecostal, tiene miles de líneas pentecostales. Porque cada uno interpreta dogmáticamente el mismo tema como quiere. Pero son hermanos. El pentecostal, el bautista, y aquel que crea en Jesucristo como Señor y Salvador y se arrepienta de su pecado y el Espíritu Santo regenere su vida, es hermano. Esté en la denominación que esté.
Por ahí me salteó alguna más. Vamos una para atrás a ver cuál estaba. Vamos para adelante, a ver si esa. 3 versículos que tienen que marcar ustedes también en cuanto a el estudiar estos tipos de líneas de pensamiento. Uno es Colosenses 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El otro, Juan 8 y Juan 5. ¿Por qué resaltamos estos versículos? Porque dice, ahí me falta ese pedazo que se me quedó ahí abajo. Da testimonio, el Espíritu Santo es el que da testimonio, Juan 5. Vemos Juan 8, que uno tiene que tener en cuenta la palabra y el conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? San Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Uno tiene que tener entonces conocimiento del Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos conocimiento del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Él. ¿De quién? De Dios. El Espíritu nos da claridad que verdaderamente somos creyentes. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Conocer la palabra. Toda la Escritura dice la palabra de Dios que habla acerca de Jesucristo. ¿A quién tenemos que conocer? A Jesucristo. ¿Qué es más importante? ¿Calvino, Lutero, Arminio o Jesucristo? Jesucristo. A veces nos ponemos a discutir con hermanos acerca de filosofía de huecas que no sirven para nada, acerca de un hermano, Calvino, o de un hermano, Lutero, o de un hermano Arminio, que pensó y se equivocó, y nosotros queremos resaltar ese conocimiento de él y olvidamos que lo principal no son esos hombres, sino es Jesucristo. Por eso el versículo de adelante, el Colosenses 2:8, habla acerca de estas filosofías huecas y sutiles, porque esto provoca problemas y divisiones. Hay un montón. Esto estaba en la época después del Señor, ahí nomás, 100 años después, ahí. Ahora imagínense 2000 años después, cuántas cosas han pasado y cuántos problemas. Y nosotros estamos peleándonos por Calvino, por Arminio, por Lutero, y vamos dejando de lado el conocer la palabra de Dios y el conocer a Jesucristo. Nosotros tenemos que buscar primeramente el poder conocer a Jesucristo, palparlo, disfrutarlo, ver todo esto. Seguimos. Mateo 6:13, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es Dios está sobre todas las cosas. Claro, sí. Él es el reino, el rey. Rey, sí. El reino es de Él. Dios es rey por medio de Jesucristo. Y hay un reino también que tenemos que tener en cuenta. Y muchas cosas más que vamos a ir viendo. Seguime el otro versículo. Dios es soberano. Salmo 29:10. Dice, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Dios es rey. El término Jehová tiene que ver con Jesús también. Porque Él es el rey. El rey en la tierra va a ser Jesucristo. El dueño del reino es Dios. Y eso lo tenemos que tener en claro. ¿Para qué? Para que nosotros pensemos y nuestra mirada esté puesta en conocer cada día más a Jesucristo y en mirar más cómo Él actúa. Y no como hombres. Calvino, Lutero y cuantos más quieran. A veces tenemos modelos a seguir. Y lo más importante es seguir a Jesucristo. Ahora sí vamos a ir al punto de los calvinistas puntualmente. La palabra tulip tiene que ver con ellos, un tulipán, y eso hace referencia a los 5 puntos del calvinismo, que ellos defienden mucho. ¿Van entendiendo hasta ahí más o menos? Cualquier cosa después tenemos un tiempo y me preguntan. Las 5 cosas fundamentales del calvinismo que defienden a muerte y que marca el hecho que ellos dicen que son calvinistas es por esto. La T es depravación total. Después dice elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. De estos 5 puntos, yo, les voy a ser sincero,
comparto 1,5 puntos. O sea que soy calvinista ni siquiera de 2 puntos, sino de 1,5 puntos. Y por ahí me pueden llegar a convencer y decir, bueno, comparto hasta 2. Gracias. ¿Pero por qué? Porque hay cosas que no puedo compartir. No está en mi manera de estudiar la palabra de Dios y cuando busco en la palabra de Dios digo, esto no está bien. Pásame a la próxima. Depravación total. Que el hombre nace pecador, corrupto, depravado, incapaz de creer hasta que el Espíritu Santo toque el corazón para darle buena disposición. Disposición. Bien. Uno lo lee ahí y dice, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, porque dice, a ver, depravación total. El hombre nace pecador. ¿Es realidad? Nacemos pecadores. Dice, corrupto, depravado, incapaz de creer hasta que el Espíritu Santo toque el corazón. Y es una realidad. Vos y yo somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero esto es como, ¿vieron cuando hablamos de ni una menos? ¿Quién no está a favor de ni una menos? Todos estamos a favor, porque no queremos que la mujer muera golpeada por un esposo y todo eso. Pero abajo de esa ni una menos, ¿qué viene? Matrimonio igualitario, el tema de feminismo y un montón de cosas que vienen abajo, escondiditas. Bueno, con esto pasa algo parecido. Vos lees la primera postura y decís, sí, yo estoy de acuerdo. Somos pecadores, sí. Tenemos una depravación total a tal punto que nosotros no podemos hacer nada. Sí, es verdad. Nosotros no hicimos nada para ser salvos. Vos no hiciste nada para ser salvo. Cristo hizo la obra en la cruz. Por lo tanto, tenés que tener en claro que vos no hiciste nada. Solamente creíste. Solamente recibiste a Jesucristo en tu corazón y el Espíritu Santo obró y transformó tu vida. Eso nosotros entendemos. Pero ellos dicen, no, vos no podés hacer nada porque es como que vos estás muerto. Y la palabra muerto para ellos dicen, bueno, si vos estás muerto, un muerto no puede tomar una decisión de aceptar a Cristo o de rechazar a Cristo. Dios es el que te toca y te dice, bueno, vos ahora sí vas a ser mío. Y ahí empezamos una disputa, que algunos pueden estar de acuerdo y otros no. Pero yo creo que la palabra muerto no tiene incidencia en cuanto a una muerte física que no te da opción de elegir. Porque vos y yo tenemos responsabilidad. Cuando vos y yo escuchamos el mensaje de salvación, optamos por aceptar o rechazar. Hemos aceptado a Jesucristo. ¿Pero qué hemos aceptado? La obra de Cristo, todo lo que Él hizo. Por medio de que escuchamos la palabra y como dice al final, hasta que el Espíritu Santo tocó su corazón para darle buena disposición. El Espíritu tocó nuestro corazón y nosotros aceptamos. Por eso digo que yo estoy ahí en el medio. Yo no puedo llegar a aceptar plenamente esto, decir el hombre está muerto totalmente y no tiene decisión absoluta. No, el hombre tiene responsabilidad y es un concepto que la Biblia menciona acerca de esto. Vos y yo tenemos que responder porque vamos a estar delante del tribunal de Dios. Y si vamos a estar delante del tribunal de Dios, ¿qué le vamos a decir? Pero si vos no me elegiste a mí para salvación, ¿para qué me vas a juzgar? Si ya me estabas condenando antes. No hay una posibilidad de hacer esto. Pero Dios nos va a juzgar sabiendo las obras. Vos no aceptaste a Cristo, tu obra fue mala. ¿Por qué? Porque lo primero que tenías que haber hecho es reconocer a Cristo. Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vos creíste, yo creí. Pero los que no quisieron creer, y bueno, es un problema de ellos. Y van a tener que confrontar a Dios un día. Pero Dios le da oportunidad. No es que estamos muertos y no tenemos decisión. Por eso digo, yo no comparto esto. Vos tenés que tener tu convicción. Y a la luz de la palabra de Dios estudiando, te animo a que estudies cada uno de estos temas, que te vayas a tu casa y empieces a investigar, a pedir la dirección de Dios, pero estudiar en la palabra de Dios. Te vas a dar cuenta de muchas cosas que por ahí antes no tenías convicción y ahora vas a tener. El segundo punto, la elección incondicional, predestinación, que antes de crear el mundo Dios eligió a los que serían salvos, a los que serán echados en el infierno, que el nombre no
la puede cambiar. Que el hombre, perdón, no la puede cambiar. Entonces, este es el segundo punto, elección incondicional, la predestinación. Este es un tema que no da ni siquiera para una reunión, sino 5, 6, 7 reuniones para ir estudiando. Pero una de las cosas que nosotros entendemos a la luz de la palabra de Dios es que Dios no predestina para condenación. Cuando uno estudia Romanos, cuando uno va estudiando Efesios, cuando uno va estudiando distintos pasajes de la Biblia, en cuanto a este tema, uno tiene que tener una convicción bien clara de qué cosas cree. Porque uno puede decir tranquilamente, bueno, la Biblia dice acá que Dios nos predestinó, ¿sí? La palabra predestinación está. Antes de la fundación del mundo, sí, antes. Pero también tenemos que tener ese panorama amplio donde Dios maneja los tiempos. Los tiempos están solamente para los hombres. Porque nosotros nos manejamos con una línea de tiempo, pero Dios es atemporal. Dios es siempre presente y Él conoce todas las cosas. Pasadas, presentes y futuras las conoce. Por eso nosotros entendemos que Dios de antemano ya conocía todas las cosas. Él te creó y ya sabía que ibas a caer, pero también sabía que ibas a pedir perdón. Y Él no te forzó a hacer eso. Él lo sabía. Pero Él da oportunidad. Hay una gran diferencia entre nosotros y los ángeles. Los ángeles ya fueron condenados. Aquellos que se rebelaron. Y los que no se rebelaron están con el Señor. Pero a nosotros nos dio posibilidad, algo distinto. Entonces tenemos que tener en cuenta este punto. Dios no te elige para condenación. Hace un tiempo atrás en la iglesia habíamos invitado a un hermano de una iglesia vecina y se paró en el púlpito y cuando empezó a predicar dice, porque usted ya está elegido por Dios y si usted no acepta a Cristo se va al infierno. Porque Dios ya lo eligió a usted. Y una viejita, una hermana mayor de muchos años le dice, querido, a ver, no te entendí bien. ¿Qué querés decir con eso? ¿Que Dios elige a algunos para ir al infierno? Sí, le dice. Y yo estaba ahí, ¿qué hago? Me paro en el momento, lo saco y me pongo a predicar y viene uno y se me acerca y dice, che, ¿qué hacemos? Deja que termine su exposición porque es una postura teológica y uno no puede ir en contra de eso, es una manera de ver las cosas. Entonces la viejita dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Y se quedó ahí el tema, siguió, terminó, entonces después me paro yo y les explico, miren hermanos, hay distintas maneras de ver este tema. Esta es una postura y teológicamente está correcta porque la fundó teológicamente en varios pasajes de la Biblia. Pero nosotros no entendemos esta manera de interpretación, por lo tanto tenemos que decir esto. Y tuve que cambiar en el momento o mostrar la otra postura, no cambiar, mostrar la otra postura para explicar qué era eso. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta y mucho cuidado cuando estudiamos la palabra de Dios en cuanto a estos temas. Porque te vas a meter cada día más en querer profundizar más y más y más y más, que después le vas a querer que el texto diga lo que vos pensás. Y vas a poder hacerlo. Porque muchas veces hablamos de los pentecostales, cómo cambian y le sacan la plata a la gente y todo eso. Pero a veces nosotros, en esa exégesis tan profunda, le cambiamos el sentido a un montón de enseñanzas por hacer mal un estudio de la palabra de Dios. Por eso es importante que cuando estudies tengas herramientas. ¿Hasta qué hora tengo? Yo no me doy cuenta del tiempo. Decime bien, 10, 5... Bien, entonces cuando uno ve esas cosas se da cuenta que tiene que tener ese cuidado de estudiar la palabra y no ser tan rápido y decir, bueno, Dios te eligió a vos y vas al cielo o vas al infierno. No. Hay que estudiar la palabra de Dios y ver las distintas maneras que Dios obra y cómo uno puede entender de distinta manera de acuerdo a la forma de interpretación. El punto 4, Gracia irresistible, que el Espíritu Santo obra directamente a partir de la palabra sobre el corazón de los elegidos y que no pueden resistir, que serán salvos porque así Dios lo determinó. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos escuchás la palabra, el llamado es irresistible y vos no te podés resistir. Por eso hablan acerca de que Dios predestinó a algunos. Entonces, si vos estás predestinado, cuando escuchás la palabra de Dios en el momento que Dios quiere, vos no te podés resistir
y sos tomado por el Espíritu y el Espíritu te regenera. Nosotros no entendemos eso así. Entendemos que la gracia de Dios es para todos. Y cuando obra de acuerdo a como el Espíritu quiere, no forzando a nadie. Porque Dios no fuerza a aceptar o a rechazar. Cuando habla un pasaje que también dice, bueno, fuérzalos a entrar. No se refiere a eso, a que el Espíritu fuerza a entrar a alguien para ser salvo. No. Vos entendés con tanta claridad el Evangelio, la buena noticia, que decís, yo quiero eso, porque estás necesitado. Y ahí hay un llamado de Dios donde el Espíritu regenera, transforma, obra en un proceso. Muchas veces no es que cambian de un día para el otro. Hay hermanos que han hecho eso, que Dios transformó su vida y cambió de un día para el otro. Pero también hay un proceso en el cual los creyentes entramos y nos vamos santificando cada día más. Y Dios obra de una manera donde la gracia de Él, el favor de Él, aquello que no merecíamos, recibimos. Pero no es irresistible, no se habla de eso. Nosotros no compartimos eso. Último, el quinto, la perseverancia de los santos, que los elegidos no pueden caer de la gracia para ser perdidos, que el Espíritu Santo los regeneró y que es imposible que pierdan la salvación. En ese estoy 100% de acuerdo, plenamente. Porque estoy convencido que si vos verdaderamente aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, nunca vas a perder la salvación. Porque hay infinidad de versículos que te hablan acerca de seguridad de salvación. El gran problema que los calvinistas tienen y provoca una depresión tal en las personas que consideran que son calvinistas es ese punto. Al punto tal de alejarse de Dios y no poder disfrutar de tantas bendiciones siendo salvos igualmente, pero porque se aplica mal ese texto. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la salvación no se pierde, ¿sí? Porque Cristo cuando nos promete algo es para siempre, vida eterna, ¿sí? Y si es eterna, ¿cómo nos va a sacar la eternidad si ya te la prometió y te la dio? Pero el calvinista dice, mira, si no cumplo todos estos puntos, al fin y al cabo no voy a poder obtener esto. ¿Por qué? Y porque si no disfruto de la gracia, si el Espíritu no me guía y todo eso que vemos aquí en los 4 puntos, al no cumplir eso digo, ¿qué? Entonces no soy cristiano. Verdaderamente no soy creyente. Quiere decir que lo que yo hice fue algo sentimental y nada más y empieza a tener esa duda interior que lo remueve a tal punto que dice, no soy cristiano. Y como no soy cristiano hago lo que quiero. Hemos tenido hermanos que han pasado por esta circunstancia. Nosotros en la iglesia hemos pasado por el tema del calvinismo. Yo antes no sabía nada del calvinismo, ni me interesaba. Pero cuando empecé a tener 4 hermanitos, y digo hermanitos porque eran jóvenes, que eran una luz en el estudio de la palabra de Dios, pero que vino alguien y le llenó la cabeza en cuanto a esta manera de interpretar, que dije, bueno, ¿cómo hago? Y nos juntamos y 8 horas estuvimos estudiando un día y otro día 4 horas y empezamos a ver distintos temas, pero ellos estaban tan convencidos en su manera de interpretar que les dije, miren, hermanos, lo mejor que pueden hacer, ¿saben qué es? Es buscar una iglesia que tenga esa misma manera de pensar que ustedes. Porque si ustedes quieren cambiar a la iglesia, van a provocar una división en la iglesia. Y cuando provoquen la división, en vez de guardar la unidad, estamos destruyendo la unidad y ustedes se van a hacer cargo del castigo de Dios, porque Dios castiga a aquel que destruye su iglesia. ¿Qué me estás condenando?, me dijo uno. No te estoy condenando, te estoy diciendo lo que la Biblia dice. ¿Qué mejor que te juntes con hermanos que tienen esa misma manera de pensar? Y lo hicieron. Pero en el transcurso del tiempo, 2 de los 4 se alejaron del Señor. Y hoy no están en ninguna iglesia. Y están viviendo una vida porque cuando me junté con ellos a charlar me dicen, bueno, pero no estoy viviendo una vida de santidad, entonces no sé si verdaderamente yo acepté al Señor. Con tanto conocimiento bíblico no pudieron verdaderamente tener esa convicción en cuanto a esa salvación tan maravillosa que Dios te regala, que vos no hiciste nada, ni yo hice nada. Por lo tanto, estos son los 5 puntos. Déjame ver el último. No vamos a seguir. Hasta ahí nomás. Bueno, charlaremos después de eso. Pero bueno, al menos para que tengan idea de estas 5 cosas.
Hay muchas cosas más que por ahí podemos seguir charlando o tenés dudas vos en cuanto a esto. Lo que yo te quiero dejar para finalizar y después si alguno tiene algunas preguntas me lo dicen es lo siguiente. Yo no sé si hay hermanos que sean acá de 2 puntos, de 3 puntos, de 4 puntos, de 5 puntos en cuanto a esta postura. Pero dame 2 slides, 2 más. 1, 2, ahí está. Ese. Pero en otro momento veremos esto. Elección condicional, expiación universal, depravación parcial, gracia irresistible, caer de la gracia. Esta es la otra postura. Hoy nos paramos en el medio y vimos una. Esa tampoco estoy de acuerdo en un montón de cosas. Y creo que en nuestras asambleas en cuanto a esto tampoco está de acuerdo. Pero lo que yo te quiero dejar con esto es que vos tenés que, en primer lugar, buscar una manera de poder estudiar la Biblia correctamente. Yo te puedo dar un montón de libros y de un montón de cosas. Un libro que te voy a recomendar es Hermenéutica de José María Martínez. Pero en segundo lugar, te voy a pedir que cuando estudies la palabra de Dios, pidas la dirección del Espíritu Santo. Porque no hay mejor maestro para enseñarte la palabra de Dios correctamente que el Espíritu Santo. Y que cuando vos le pedís la dirección con ese temor delante de Dios, con esa reverencia de decir, Señor, yo quiero verdaderamente estudiar tu palabra, comprenderla y aplicarla para ser de bendición a la iglesia, el Espíritu Santo no se va a equivocar en enseñarte lo que es correcto. Pero cuando vos querés estudiar para conocimiento, para ser mejor que el otro, para poder ser superior al otro, te podés equivocar. Y la palabra de Dios dice que el conocimiento envanece y te la podés creer. Porque te vas a creer superior, porque quizás conoces más que el anciano o que otros hermanos que están al frente y te vas a decir, pero él está y yo sé mucho más que él. Mira todas las cosas que sé. Por eso te digo, pedí la dirección del Espíritu Santo. Busca una hermenéutica correcta para que cuando estudies la palabra de Dios te des cuenta qué está bien y qué no está bien. Pero en el mientras tanto, que por ahí no sabes, seguí estudiando. Seguí estudiando y viendo cosas que por ahí pueden influir en tu vida en cuanto a este hombre que es Calvino y las cosas que enseñó. Entonces, no tengas rechazo al calvinismo, no tengas rechazo al pentecostal, no tengas rechazo al bautista. Porque cuando vos tenés una hermenéutica y una forma de interpretar la Biblia correctamente, vos sabés dónde estás parado y nadie te va a mover de ahí. Nadie te va a mover. Y podés tranquilamente discutir con el pastor, discutir como los griegos. Se sentaban o charlaban y estudiaban el tema, hablaban el tema con libertad. No es pelearse. Porque cuando viene este movimiento, lo que trata es de convencer a toda la iglesia de que todos están equivocados. Y son muy sutiles. Buscan a los que más saben. Y es como que Satanás muchas veces te da esa pildorita diciendo, bueno, vos vas a ser más grande, vos vas a ser mejor y vos te la vas creyendo. Hasta que viene un día y uno te tiene que bajar. En la iglesia, una familia se peleó hasta con su propio hijo por causa de esto, por la soberbia. Tenía conocimiento, mucho conocimiento. Universitario. Conocimiento en la palabra de Dios y sí, mucha profundidad. Pero ¿saben qué? El creerse superior le complicó la vida. Se fue de la iglesia mal. Mal, porque la verdad es que los hermanos cuando veían esas cosas que enseñaba se daban cuenta. Y decían, pero eso no es lo correcto. Y teníamos que ir marcándole una tarea de los ancianos, ir marcando a los hermanos que están en esa postura. Y a veces nos llega el momento más feo de decirle, mira hermano, si vas a seguir así vas a provocar división en la iglesia. Mejor es que te vayas bien, que te podamos invitar, porque vos sabés que a un calvinista lo podés invitar a distintos temas que son excelentes, que son maestros de la palabra de Dios y que no tienen error doctrinal, pero en algunos otros le chingan fiero.
a nuestra manera de entender. Entonces, tenemos que tener ese cuidado de elección en los temas a darles. Uno de los temas que les dije a los muchachos, les digo, miren, me pueden predicar el Evangelio de cualquier pasaje de la Biblia, menos de Romanos capítulo 8, 9, 10, 11. Digo, pero ese es el mejor mensaje. Bueno, de ese no hables. ¿No podés predicar la palabra de Dios sin esos 4 capítulos? Me dice, no, pero me cortás. No, te corto nada. El Evangelio no está en esos 4 capítulos nada más. Está en toda la Biblia. La buena noticia está en toda la Biblia. Pero ellos tienen esas posturas, esos caballitos, ¿para qué? Para confundir y provocar división en la iglesia. Que el Señor nos bendiga.